Un niño llamó a la comisaría y contó algo impactante a los policías. «Detengan a mi madre», era lo que gritaba. Eloy es una mujer de 33 años que siempre soñó con tener una familia y un hogar que pudiera llamar suyo. Nacida en Belém do Pará, proviene de un origen humilde. Desde pequeña, soñaba con vivir en Sao Paulo. Cuando veía la mayor ciudad de América Latina por televisión, Eloy tenía la impresión de que ese era el lugar de las oportunidades infinitas, donde podría conseguir un buen empleo y tener las condiciones para transformar la vida de sus padres. Hija de vendedores ambulantes, Eloy nunca tuvo miedo del trabajo duro ni de levantarse antes de que la luz apareciera en el cielo. Con mucha determinación y el deseo de triunfar, abordó un autobús hacia Sao Paulo cuando tenía 18 años, solo con la ropa que llevaba puesta y dinero para algunos bocadillos en el camino. En la época en que emprendió su viaje hacia el sueño de una vida próspera, el trayecto de Belém a Sao Paulo duraba 3 días. Durante ese tiempo, comió algunos bocadillos que su madre le preparó y compró frituras de procedencia dudosa. La verdad es que Eloy llegó a la mayor capital del país con hambre de comida y de sueños. Tenía mucha esperanza de encontrar un buen trabajo y poder llevar a sus padres a vivir con ella en ese paraíso de concreto. Sin embargo, tan pronto como llegó a su destino, se dio cuenta de que el concreto estaba allí, pero el paraíso no podía estar más lejos. Aunque la ciudad realmente tiene muchas oportunidades, ninguna parecía hecha para una joven de 18 años que solo había estudiado hasta el nivel básico, sin dinero y sin perspectivas. Eloy comenzó a dormir en los bancos de la terminal de autobuses. Cada noche que se preparaba para dormir en esos fríos y duros bancos, se prometía a sí misma que sería la última. Sin ropa para cambiarse ni oportunidades de ducharse con frecuencia, pronto adquirió un aspecto poco agradable. Para Eloy, siempre fue difícil precisar en qué momento de su historia de vida pasó de ser una migrante llena de sueños a una persona que vive de la basura ajena. Fue en medio de la desesperación de 3 semanas viviendo en esas condiciones que Eloy conoció a Miro, un hombre que en ese momento ya tenía 35 años. Miro no era necesariamente un hombre guapo, pero tenía ese encanto que solo los pícaros poseen. Sonriente, con un sombrero blanco siempre en la cabeza, parecía tener un radar para encontrar chicas en situaciones difíciles. En cuanto vio a la bella Eloísa vagando por las calles alrededor de la terminal, Miro supo que sería una presa fácil. Miro siempre decía que no tenía aptitudes para trabajar y que por eso hacía que las personas trabajaran para él. Sin embargo, la gran cuestión estaba en el tipo de trabajo que las personas, casi siempre mujeres en situación de vulnerabilidad, realizaban. Desde hacía algún tiempo, Miro era conocido por actuar como intermediario de chicas que solo tenían como salida vender su propio cuerpo. Poco a poco, rodeó a Eloy. En un primer momento, simplemente le ofreció ayuda. Con mucha hambre y necesitando un baño, la joven terminó contrariando los consejos de su madre y aceptó ir a la casa de Miro. A medida que pasaban las horas, él utilizó todo su encanto para seducir a esa chica tan inocente e inexperta en el amor. Cuando obtuvo la primera noche de amor de Eloy, le explicó que esa podría convertirse en su herramienta de trabajo en el barrio donde ella vivía en Belém, así como 3 amigas que mantenían vendiendo su cuerpo. Eloy entendió lo que Miro estaba tratando de decir, pero se mantuvo firme en que jamás haría eso, incluso si su supervivencia dependiera de ello. Sin embargo, él insistió que no podría quedarse si no trabajaba para él. Eloy se sintió con sentimientos conflictivos respecto a Miro. Se había encariñado con ese hombre encantador, pero ahora se daba cuenta de que no era tan bueno como parecía al principio. Aún confundida sobre cómo actuar, Miro le dijo que con ese trabajo podría traer a sus padres para vivir con ella. Rápidamente, 1000 pensamientos pasaban por la cabeza de Eloy. Tal vez podría mantenerse en ese trabajo un tiempo, y solo cuando tuviera suficiente dinero para llevar a sus padres a Sao Paulo, podría finalmente dejar esas actividades. Podría ser la salida que tanto había pedido al cielo. Después de unos días, ya usando ropa comprada por Miro, Eloy comenzó su jornada de trabajo, en la que el producto a la venta era ella misma. Miro le explicó que esas ropas y maquillajes no eran gratis, tendría que reembolsarlo. Además, él recibiría una comisión por su trabajo de agencia. Inicialmente, todo lo que recibiera debía ser entregado a él, pues había una deuda por las compras. Una vez que esa deuda estuviera saldada, ella pasaría a recibir el 30% del valor de sus servicios. Eloy no era tan ingenua como aparentaba y le preguntó a Miro por qué él se quedaría con el 70% si era ella quien haría la mayor parte del trabajo. Por primera vez desde que se conocieron, Miro se irritó y le dio una bofetada a Eloy. La fuerza del golpe fue tal que la joven quedó aturdida. Él entonces le dijo que nunca más hiciera ese tipo de preguntas, pues el golpe podría convertirse en algo peor. Una lágrima rodó por el ojo derecho de Eloy, el lado golpeado. Ella lloró, no por el dolor, sino de odio,
y juró para sí misma que se libraría de ese hombre, vengándose por todo lo que él ya le había hecho pasar y lo que aún haría. Las primeras noches de trabajo de Eloy no fueron fáciles para ella, eran nuevas y bastante embarazosas. Sin embargo, eran para poder llevar a sus padres a Sao Paulo. En la última llamada que hizo desde un teléfono público, supo por su madre que su padre estaba enfermo, recibiendo atención precaria en el centro de salud del barrio. El hombre creía sufrir problemas del corazón. Muy enfocada en conseguir dinero para cambiar la vida de sus padres, Eloy se esforzó por hacer el mayor número de atenciones posibles. Sin embargo, parecía que su deuda con Miro solo aumentaba, no importaba cuánto trabajara, siempre debía. Una noche, conversando con Suzette, otra mujer agenciada por Miro, Eloy descubrió que la situación nunca cambiaría. Otra mujer que tenía años en el negocio le contó que llevaba 5 años en la misma situación. Mientras tanto, bajo el cuidado de Miro, Eloy vio muy poco dinero. Él siempre inventaba deudas para ella y las otras chicas. Eloy se sorprendió al descubrir cuántas vidas Miro estaba robando de esa manera. Decidida a salvarse a sí misma y a las demás, Eloy desarrolló un plan en su mente. Como se había convertido en la favorita de Miro, casi siempre dormía en su casa. Una noche, ella puso un somnífero en el whisky barato de Miro, un medicamento en polvo que había conseguido de un cliente que era dueño de una farmacia. A él le dijo que tenía dificultades para dormir, y él, sintiendo pena por ella, le consiguió algunas pastillas. El dueño de la farmacia le advirtió a Eloy que mezclar ese medicamento en polvo con alcohol podría tener efectos secundarios. Además de dormir más tiempo, también existía la posibilidad de que, antes de quedarse dormido, la persona quedara paralizada. Si eso sucedía con Miro, sería perfecto para Eloy. Esa noche, Miro bebió su whisky como de costumbre, pero lo que sucedió a continuación fue completamente inesperado. Pasados 20 minutos, comenzó a sentir las extremidades del cuerpo adormecidas, primero los pies, luego las manos. Sin entender lo que estaba sucediendo, el hombre se preocupó. ¿Estaría teniendo un ataque al corazón o algo así? Comenzó a pedir ayuda a Eloy, pero ella permaneció parada, observando. Cuando entendió que Miro no podía moverse, le dijo lo que estaba pasando. Lo había drogado y sabía cuál era la combinación de la caja fuerte que él guardaba debajo del fregadero de la cocina. Miro abrió los ojos, única reacción que su cuerpo parecía capaz de realizar. Eloy se divirtió con la sorpresa y le dijo que no solo sabía que tenía una caja fuerte donde guardaba buena parte de lo que robaba del trabajo de las chicas que la agenciaba, sino que también lo había visto introducir la combinación. Entonces, ella sería capaz de abrir la caja fuerte, y así lo hizo, frente a aquel hombre completamente inmóvil e incrédulo de haber sido engañado por una chica que parecía tan ingenua. Eloy se encontró con varios fajos de dinero dentro de la caja fuerte de Miro y no tardó en sacar todo. Después de colocar el dinero en una bolsa, se acercó a Miro y le dijo que podría hacerle algo peor, pero que no era ese tipo de persona, así que no haría nada más que irse. Algo interesante sobre Eloy es que siempre pensó en los demás, y esa noche, mientras Miro dormía profundamente e inmóvil, ella encontró a una de las chicas que trabajaban para él. A cada una de ellas, Eloy le dio un sobre con una cantidad suficiente para que, si lo deseaban, pudieran irse. La mayor parte del dinero se la quedó para sí misma. Al fin y al cabo, ella era una buena persona, pero también necesitaba pensar en sí misma. Poco tiempo después, se estableció en un pequeño apartamento en el barrio de Ipiranga en Sao Paulo. Sus padres vinieron a vivir con ella algunos meses después. Eloy abrió una revista. En ese momento, era un excelente negocio. El dinero que había tomado de la caja de Miro se multiplicó. Desafortunadamente, incluso con buenas condiciones financieras, Eloy perdió a su padre poco después debido a un infarto fulminante. Su madre también se fue, unos meses después de su esposo. Eloy siempre creyó que fue por la tristeza que la partida de su marido le causó. A los 24 años, Eloy tenía un negocio próspero, pero estaba absolutamente sola. Una tarde soleada de diciembre, vio entrar en su revista al hombre más bonito que jamás había visto. Ricardo tenía 28 años, era alto, moreno y tenía una sonrisa capaz de contagiar incluso al ser más malhumorado. Desde el momento en que las miradas de Eloy y Ricardo se encontraron, supieron que debían estar juntos. Ella, que ya no creía en el amor después de todo lo que había sufrido a manos de Miro, se sintió completamente entregada a esa sensación de embriaguez que causa el amor. Con una sonrisa que parecía iluminar el mundo, Ricardo se presentó y le contó que era publicista. Había entrado en la revista con la esperanza de encontrar una copia de una revista en la que saldría su primer gran anuncio. Tras un tiempo trabajando en campañas secundarias, Ricardo finalmente había recibido la tarea de producir una pieza para un gran cliente, una marca de refrigeradores.
El anuncio que había planeado estaba impreso en algunas revistas de circulación nacional, y le gustaría llevar al menos una de ellas a casa. Con la ayuda de Eloy, encontró la publicación y, luego de ojeada la revista, encontró el anuncio de página completa de un robusto refrigerador blanco. Cuando preguntó cuánto costaba la revista, Eloy le dijo que era de la casa, siempre y cuando él regresara para contarle sobre su segundo gran anuncio. El hombre, ya completamente encantado por ella, prometió que volvería pronto, incluso si no recibía otros trabajos grandiosos como ese. Dicho y hecho, al día siguiente, Ricardo apareció en la puerta de la revista casi a la hora de cierre y la invitó a cenar. Dijo que con el bono que había recibido por el éxito del anuncio podría llevarla a un lugar bonito y caro. Sin embargo, la joven parecía querer solo su compañía, así que lo guió hasta el carrito de hot dogs que solía visitar después del trabajo todos los días. Los dos hablaron mucho. Ella le contó sobre la pérdida de sus padres y cómo se sentía sola, pero no mencionó nada sobre su pasado para explicar cómo había logrado abrir ese emprendimiento, teniendo un origen humilde. Eloísa le dijo a Ricardo que había recibido una herencia inesperada de una tía lejana. Ricardo solo podía pensar en la suerte que tenía por haber encontrado al amor de su vida al entrar despretenciosamente en una revista del barrio Ipiranga. No pasó mucho tiempo antes de que decidieran vivir juntos en un simpático apartamento en Santa Cecilia. Mucho antes de ser moda, los dos tenían piso de madera en casa. La revistería de Eloy se mudó a un lugar más cercano a su nueva casa. A los 26 años, Eloy dio a luz a Gael, su primer hijo con Ricardo. Los años pasaron rápido, pues no hay otra forma de que el tiempo pase cuando se es feliz. Ahora, con 33 años, Eloy es madre de Gael, de 7 años, y de Fernanda, de 3. Ricardo prosperó considerablemente en su carrera y se convirtió en socio de la agencia de publicidad donde comenzó tantos años atrás. Todo parecía ir bien. La vida sonrió a esa mujer sencilla que llegó a Sao Paulo solo con la ropa que llevaba puesta. Sin embargo, lo que no podía imaginar era que toda esa felicidad estaba amenazada. Hace 2 semanas, Ricardo ganó un León de Cannes, uno de los premios más importantes de la publicidad mundial. La victoria de un publicitario brasileño fue ampliamente noticia, y una foto de él con su hermosa familia apareció en varios periódicos. Miro, ahora un hombre decadente de 50 años, vio esa foto por casualidad. El periódico de hace una semana y media estaba en la barra del bar donde bebía desde las 9 de la mañana, hora de apertura del establecimiento. Miro solo miró con atención el rostro de Eloy en esa foto, porque el temblor de sus manos hizo que parte de su bebida se derramara del vaso directamente sobre el periódico. Parecía ser el destino señalando el rostro de aquella mujer. La generosa gota de bebida que cayó sobre el periódico mojó exactamente su cara. Miro, por un segundo, pensó que estaba viendo mal, pero ¿cómo olvidar ese rostro que se burló de él mientras le robaba todo su dinero? Eloy se convirtió en la persona que Miro más odia en el mundo, ya que, además de robarle todo el dinero, también hizo que todas las chicas que trabajaban para él se escaparan con algo de dinero. Desde entonces, nunca más se recuperó financieramente. Miro se vio atrapado en una trampa similar a la que él mismo había tendido a esas mujeres frágiles. Debía dinero a un agiotista sin poder pagarlo y terminó en la mira de ese hombre peligroso, convirtiéndose en una especie de hombre de todo, ocupado en atender a los caprichos de ese agiotista, junto con algunas secuelas de haber ingerido un medicamento para dormir con el whisky, llevaron a Miro a llevar una vida miserable. El odio que sentía por Eloy solo era superado por el deseo de venganza. Ahora sabía dónde encontrarla. Todo gracias a un viejo periódico en la barra de un bar de baja categoría, empapado de la peor calidad de aguardiente. Una cosa debía reconocer, aprendió de Eloy que lo correcto era estar siempre un paso adelante de su enemigo. Así, Miro planeó los detalles de cómo se vengaría y recuperaría todo lo que ella le había robado, no solo el dinero, sino también su vida. Descubrir la dirección de ese publicista pomposo no fue difícil, con tantas noticias sobre el ganador del León de Oro de Cannes. Miro entonces inició la segunda parte de su plan de venganza. Pasó a vigilar a Eloy. Con unos días de observación, descubrió que la familia seguía una rutina casi militar, algo que contrastaba con la imagen creativa que Miro vendía en los periódicos. Todas las mañanas, Ricardo salía a las 9 de casa y se dirigía a su agencia, una casa enorme llena de lujos que no estaba muy lejos del apartamento de la pareja. La familia de Ricardo vivía en otro apartamento en Santa Cecilia. Ambos disfrutaban del barrio, pero se dieron cuenta de que necesitaban más espacio para que Gael y Fernanda pudieran correr y jugar a sus anchas. El edificio de 3 pisos tenía un apartamento por piso, y Eloy vivía en el ático con su marido y los hijos. La rutina de Eloy también era bastante organizada. A las 8:45 salía con los niños. Gael iba a una escuela y Fernanda a una guardería para niños ricos en la misma calle.
Miro no podía dejar de pensar que, en parte, ese estilo de vida de señora de clase media alta era posible gracias al dinero que Eloy le había robado. Después de dejar a los niños en sus respectivas escuelas, Eloy se dirigía a su tienda, que dejó de ser una revista para convertirse en una floristería, cuando se dio cuenta de que el sector de publicaciones estaba amenazado por la llegada de Internet y revistas online. Eloy cambió su estrategia emprendedora. Fue algo natural, ya que siempre le habían gustado las flores. Sin embargo, en los últimos días, la paz que Eloy siempre sentía al llegar a su floristería fue sustituida por una inquietud que no sabía de dónde venía. Su sexto sentido, o simplemente su intuición, le decía que algo estaba muy mal. Esa sensación se hizo concreta cuando, al final de la tarde, mientras se preparaba para ir a buscar a los niños a la escuela, encontró un enigmático billete en la barra de la floristería. El papel doblado contenía el dibujo de un ojo muy abierto y un dedo apuntando hacia ella. Eloy se secó la garganta y, aunque no quería admitirlo, sabía bien quién le había dejado ese mensaje y lo que significaba. La paz que había construido durante todos esos años estaba a punto de desmoronarse como un frágil castillo de naipes. Con miedo, cerró la floristería lo más rápido que pudo y corrió a buscar a los niños a la escuela. Con sus 2 hijos en el coche, sintió más tensión de la que pudo soportar para llegar a casa. Al llegar a su tranquilo edificio, a salvo, esa tarde, respiró aliviada. Aquel día había ganado. Pero sabía que ese éxito se repetiría al día siguiente. Al día siguiente, Eloy encontró una nota igual a la anterior en el parabrisas de su coche. Esa terrible sombra de su pasado le decía que había vuelto y para quedarse. Los días que siguieron fueron de gran tensión para Eloy. Tenía miedo incluso del sonido de su propia respiración. Siempre había sido una mujer fuerte, pero ahora tenía 2 personas frágiles que dependían de ella. Conociendo el oscuro corazón de una alma vengativa, Eloy temía que Miro estuviera enfocado en llevar a cabo su venganza contra sus hijos. Nada sería más mortificante para ella que ver a uno o a los 2 niños heridos. Gael, que ya tenía 7 años, comenzó a notar que su madre estaba actuando de manera extraña. Ella se encogía en los rincones, parecía impaciente al llevarlo a él y a su hermana a la escuela. Cuando iba a recogerlos, era la misma historia. Siempre estaba mirando a su alrededor como si estuviera buscando algo o temiendo a alguien. Siendo un niño inteligente, Gael sabía que algo malo estaba sucediendo y que era su deber como hermano mayor proteger a Fernanda. Si pudiera, también debería proteger a su madre. En el camino diario que su madre hacía desde el edificio familiar hasta la escuela, había una comisaría. Gael se había fijado en ese lugar desde el primer día que su madre lo llevó a él y a Fernanda a la escuela. Recordaba perfectamente por qué le parecía curioso ver policías de verdad, como aquellos que aparecían en las series de televisión. Ya había visto algunas películas de acción y, aunque Eloy era terminantemente contra ello, Gael sabía que cuando un adulto está en problemas, debe llamar a la policía. Sin embargo, generalmente el adulto que llama a los policías tiene algo concreto que presentar como motivo de la llamada. Anotó el número de teléfono de la comisaría, pero se preguntaba cómo debía actuar, cuál sería su justificación para que la policía ayudara a su madre. No tenía idea de cuál era el problema de adulto que estaba causando tanto miedo. Eloy, tan nerviosa, también sabía que su padre no sabría responder, ya que no parecía que la madre estuviera hablando con él sobre eso. Cuanto más Eloy parecía tomada por los nervios, Gael sabía que necesitaba la ayuda de la policía. Pensando en cómo debería abordar a la policía, el niño decidió investigar cómo veía que los detectives hacían en las películas de la televisión. En este proceso de investigación, descubrió algo que lo dejó muy asustado y sin aliento, pero era su deber proteger a su familia, costara lo que costara. Fue entonces cuando desarrolló un plan y, para llevarlo a cabo, tomó uno de los teléfonos celulares extras de Ricardo. Su padre tenía varios teléfonos de repuesto en casa, algunos para uso exclusivo con ciertos clientes. Ricardo no notó la falta del aparato que Gael tomó y escondió en su mochila, ya que era el celular usado para un cliente esporádico. Esa mañana, Eloísa llevó a sus 2 hijos a la escuela como de costumbre. Gael notó que su madre estaba temblando al volante. Decidido a acabar con la angustia de su madre, el niño se escondió de la profesora y fue al baño de la escuela. Con el celular en el bolsillo y una vez solo en el reservado, llamó al número de la delegación del barrio. Una mujer de mediana edad, que parecía de buen humor, atendió la llamada y se sorprendió al escuchar a un niño del otro lado de la línea decir que aprendieran a mi madre. El niño repetía esa frase insistentemente. Al principio, Clarice, la responsable de atender el teléfono de la delegación, pensó que era una broma. Sin embargo, el creciente desespero en la voz del niño hizo que cambiara de enfoque y tratara de calmar a aquel pequeño que pedía que detuvieran a su propia madre. A esa altura,
Clarice ya creía que se trataba de un caso de agresión contra un menor. La mujer le pidió calmadamente al niño que se tranquilizara y luego le preguntó cuál era su nombre. El pico de adrenalina de Gael disminuyó al escuchar la cadencia suave y tranquila de la voz de Clarice. Después de decir su nombre, explicó que la policía necesitaba arrestar a su madre. Ella estaba nerviosa desde hacía algunos días, y él sabía bien por qué. El niño admitió que al principio pretendía llamar a la delegación para pedir ayuda para su madre, ya que creía que ella estaba en problemas. Sin embargo, cuando decidió investigar la razón de su preocupación para poder decirle a la policía lo que estaba sucediendo, entendió todo. En lugar de pedir que la policía ayudara a su madre, debería pedir que la policía arrestara a su madre. Clarice comenzó a preocuparse por aquel niño y le pidió que dijera de dónde estaba hablando. 2 policías irían a encontrarlo. El niño sabía que no podía volver atrás y entonces dijo cuál era su escuela. Cerca de 10 minutos después, 2 policías llegaron en una patrulla a la escuela. La profesora de Gael no podía creer lo que escuchó. El niño realmente había desaparecido de su vista durante 5 minutos. ¿Pero cómo imaginar que había estado hablando con la policía? La profesora aclaró a Tania, una de las policías, que Eloy, la madre de Gael, era una excelente persona y que el niño nunca había mostrado ningún signo o indicio de abuso. Era impensable que eso pudiera estar sucediendo. Sin embargo, por otro lado, el niño nunca fue capaz de inventar historias. Gael no era del tipo mentiroso y no tenía sentido haberse escondido en el baño para llamar a la policía sin motivo. Finalmente, la profesora llevó a Tania y a Dante, el otro policía, a hablar con Gael en un salón vacío de la escuela. Acostumbrada a abordar a niños víctimas de abuso, la policía se acercó con cuidado al niño. Conversaron sobre amenidades. Gael hizo diversas preguntas a Tania sobre su trabajo en la policía. Cuando creciera, soñaba con ser policía. Era una pena que Tania, la primera oficial con quien hablaba, tuviera que arrestar a su madre. En ese momento, Tania se dio cuenta de que la conversación había llegado a donde ella quería, el problema de Gael con su madre. Al fin y al cabo, ¿qué podía haber hecho Eloy, descrita como un modelo de buena madre, para que ese niño decidiera llamar tan desesperadamente a la policía? Poco a poco, Gael se fue abriendo. Contó sobre el nerviosismo de su madre, sobre cómo quería ayudarla y sobre cómo descubrió algo terrible al investigar que podría estar dejando a su madre tan agitada. Decidió hacer una búsqueda en el coche de ella y fue entonces cuando vio, por la rendija del asiento trasero, a un hombre acostado dentro del maletero. El hombre tenía los ojos cerrados y no parecía respirar. Gael repetía que había visto muchas películas y sabía lo que eso significaba. Ese hombre estaba muerto. Solo podía ser eso, su madre lo había matado. Tania parecía un poco confundida, y Dante, que hasta entonces había estado observando la conversación de su colega con el niño desde lejos, se acercó. Los 2 oficiales de la ley intercambiaron una mirada profunda. Dante entonces preguntó, muy serio, a Gael si estaba seguro de que el hombre en el maletero estaba realmente inconsciente. Por primera vez, el niño se dio cuenta de que quizás se había equivocado y que ese hombre no había sido herido por su madre, sino que quería hacerle daño. El niño comenzó a llorar desesperadamente, llamando a su madre. Tania pareció molestarse un poco con Dante mientras abrazaba al niño. La oficial pidió a su colega que llamara a la profesora hasta el aula. Mientras esperaban, Tania le preguntó a Gael si sabía informar el modelo, color y matrícula del coche de su madre. Para sorpresa de la policía, él sabía toda la información, incluso la matrícula. Esto era inusual para niños de esa edad. Cuando la profesora llegó al aula, Tania le recomendó que cuidara de Gael y llamara al padre del niño. Eloy podría estar en peligro, pero la policía ya estaba movilizada. Todo lo que podían hacer se haría para traer de vuelta a la madre de ese niño y mantener a la familia unida. Tan pronto como dejó a los niños en la escuela, Eloy siguió conduciendo, pero esta vez no fue a la floristería. Decidió cambiar su rutina para evitar que Miro pudiera sorprenderla. Lo que no podía imaginar era que el hombre del que huía estaba con ella en el coche, más precisamente en el maletero. Eloy decidió ir al Parque do Ibirapuera, un lugar donde se sentía en paz en Sao Paulo. Cuando paró el coche, no se dio cuenta, pero Miro salió del maletero a través del asiento trasero del vehículo. Como era un vehículo diseñado para llevar a los niños, el coche de Eloy tenía la posibilidad de aumentar la cantidad de asientos, lo que permitía la conexión con la parte interior del vehículo. Después de haber caminado durante 10 minutos por él, Eloy decidió que no se dejaría afectar por ese fantasma del pasado. Si Miro aparecía, ella lucharía con estrategia, inteligencia y coraje, como lo hizo la última vez. Sin embargo, no estaba preparada para, al sentarse en el asiento del conductor,
ver en el retrovisor aquellos ojos llenos de odio y el cañón de un arma apuntando a su nuca. Miro le dijo a Eloy que después de años, ese era el momento en que finalmente tendría la venganza soñada. Ella no tenía idea de cómo él se sentía feliz y pleno en ese momento. Tenerla en la mira de esa arma fue algo con lo que había soñado todos esos años. Sin embargo, nunca imaginó que sería posible. Respirando hondo, Eloy enfrentó los ojos de Miro por el retrovisor, sin demostrar ninguna emoción. Tal vez la frialdad de esa mujer irritara aún más a aquel hombre. Él parecía decidido a hacer lo que fuera necesario para que ella sufriera y pagara por todo lo que le había causado. En ese instante, le ordenó que pusiera en marcha el coche y la fue orientando sobre qué camino debía seguir. No tardó en darse cuenta de que se dirigían a la agencia de Ricardo. No podía imaginar qué estaba planeando Miro, pero fuera lo que fuera, Eloy no permitiría que él tocara un solo cabello de su gran amor ni de sus hijos. Decidió en ese segundo que, si era necesario, daría su vida para evitar que ese monstruo se acercara a la felicidad que había construido. Cuando el coche de Eloy comenzó a acercarse a la agencia de Ricardo, se dio cuenta de que estaba siendo seguida. Parecía ser un coche de la policía. Miro estaba tan embriagado por el alcohol y la adrenalina de estar con la persona que más odiaba bajo la mira de un arma que no se dio cuenta. Eloy tenía dudas sobre si la policía podría saber de ese secuestro. No se lo había contado a nadie, ese fue su error. Debería haberle contado a Ricardo todo sobre su pasado, sobre lo que tuvo que hacer, lo que se vio obligada a hacer. En realidad, tenía miedo de que su marido nunca más la mirara como si fuera la piedra más preciosa del mundo. Eloy sucumbió a la tentación de jamás contarle su gran secreto. Sin embargo, ahora estaba bajo la mira de un arma y podría no tener la oportunidad de contar con sus propias palabras lo que estaba sucediendo. Tan pronto como llegaron a la agencia, Miro ordenó que Eloy saliera del coche, manteniéndola siempre bajo la mira de su arma. La condujo hacia el interior de la empresa de Ricardo. Los empleados de la agencia se asustaron al darse cuenta de que la esposa del dueño entraba con un hombre armado. Ricardo, que estaba en una videoconferencia, pronto fue informado de lo que estaba sucediendo y desconectó. En ese mismo momento, él corrió al encuentro de su esposa, que seguía bajo la mira del arma. Ricardo imaginó que se trataba de un intento de asalto, que aquel hombre había tomado a su esposa como rehén para robar algo valioso de la agencia. La noticia del León de Cannes podría haber despertado la atención de este tipo de delincuentes. Sin embargo, en cuanto Miro comenzó a hablar, Ricardo se dio cuenta de que había algo más detrás de esa historia. Miro dijo que estaba armando esa situación solo para contarle a Ricardo y a todos los empleados quién era realmente su esposa. Él merecía saber lo que Eloy hacía antes de conocerlo y como no era tan inocente y buena como podría parecer en el papel de madre. Miro preguntó a Ricardo si sabía de dónde había sacado Eloy el dinero para abrir su propio negocio antes de conocerlo. Confundido, Ricardo respondió que su esposa había recibido una herencia de una tía lejana, pero no podía entender qué tenía eso que ver con la situación. Miro rió alto, una carcajada digna de los grandes villanos del cine, y le dijo que necesitaba reconocer el talento de Eloy para inventar historias. Sin embargo, él no se parecía en nada a una tía viejita y fallecida. Miro luego reveló que Eloy había robado su dinero después de drogarla. Sin embargo, advirtió a Ricardo que esa era solo una parte de la historia, que aún había más de lo que él debía saber sobre su esposa. Ricardo sabía cómo Eloy se ganaba la vida cuando llegó a Sao Paulo sin un solo centavo en el bolsillo. Tal vez podría imaginarlo si supiera que su esposa, al llegar, era una niña de 18 años muy bonita. Ricardo estaba horrorizado con lo que escuchaba de la boca de aquel hombre. Eloy parecía paralizada y conformada al saber que su vida sería expuesta de esa manera ante su marido y sus empleados. En el momento en que Miro pretendía revelar más secretos de Eloy, un policía logró derribarlo y desarmarlo sin que nadie resultara herido. Mientras Miro hablaba sobre el robo de Eloy, los policías que habían seguido su coche pudieron organizarse para inmovilizar la amenaza. Miro no podía creer que no había logrado llegar al final de su venganza. Nunca pensó en hacerle daño físico a Eloy, lo que quería era destruir su vida perfecta. No había nada más doloroso que perder todo lo que se tenía sin la perspectiva de reconquistar. Pero sabía que, en parte, había socavado la confianza incondicional que Ricardo tenía en su esposa. Eloy, que hasta ese momento parecía congelada por el pavor de tener un arma apuntada hacia ella, se relajó y dejó que las lágrimas fluyeran. Cuando Miro ya había sido retirado de la agencia, el llanto de Eloy aumentó de volumen y comenzó a sollozar. Ricardo, que estaba paralizado por toda la situación, corrió hacia su esposa. Se sentó en el suelo y sujetó las manos de Eloy. A pesar de estar confundido por lo que había oído de Miro, sabía que debía hablar con ella. Además,
¿Cómo podría juzgar lo que ella hizo en el pasado por necesidad y por haber sido manipulada? Lo único que le molestaba a Ricardo era saber que su esposa había guardado eso para sí misma durante todos esos años. Ella había sufrido en silencio cuando podría haber pedido ayuda. Ricardo despidió a los empleados por el resto del día para que pudieran recuperarse del gran susto que habían pasado. Él y su esposa debían declarar en la comisaría aún ese mismo día, pero podrían pasar primero por casa para que ella se calmara. Como no tenía ninguna herida física, Eloy no necesitaría ir al médico. Fuera de la agencia, Eloy estaba muy agradecida, pero sin entender cómo la policía podría saber que estaba en peligro. Fue entonces cuando Tania se acercó y le contó que esa mañana conoció al hijo de Eloy y Ricardo, un pequeño muy simpático e imaginativo. La policía le dijo a Eloy que su hijo vio a ese hombre en el maletero y pensó que su madre lo había matado. Eloy parecía desolada por lo que su hijo pensaba de ella, pero Tania hizo hincapié en que eso era solo la imaginación de un niño pequeño trabajando a todo vapor. Además, el niño vio al hombre inconsciente y no podía saber que probablemente eso se debía a la gran cantidad de alcohol que había ingerido. Ese día, Eloy tuvo una conversación muy seria con su hijo y le explicó que jamás lastimaría a alguien físicamente. Gael parecía muy avergonzado por lo que había pensado sobre su madre, pero ella le aseguró que no estaba enojada. Al fin y al cabo, fue su miedo de que ella hubiera matado a alguien lo que lo llevó a llamar a la policía. Con ese contacto, la policía buscó su coche y, por suerte, lo encontró. Después de acostar a los niños, como hacía todas las noches, Eloy se encontró con su marido en la sala. Él la esperaba con 2 tazas de té caliente. Eloy sonrió y decidió que ese era el momento de reiniciar su historia con Ricardo. Ambos necesitaban hablar abiertamente. Eloy le contó todo sobre su pasado, cómo fue engañada por Miro y cómo decidió que no sería una víctima al decidir robarlo. Apostó alto y podría haberse perjudicado, pero no pensó 2 veces para poder librarse de él y ayudar a otras chicas. Cuando le contó cómo ayudó a las demás a escapar, Ricardo se sintió muy orgulloso de haberse casado con esa mujer. Nunca la juzgaría por haber necesitado vender su propio cuerpo, pero sí la juzgaría si hubiera vendido su alma. No fue ese el caso, definitivamente. Después de compartir esta increíble historia, necesitamos escuchar de ti. ¿Te gustó? Entonces no dejes de apoyarnos con tu me gusta y suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta. No olvides activar la campanita para recibir todas las novedades de primera mano. Si tienes sugerencias de temas o quieres compartir tus propias historias, déjalas en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Corazón brillante.